uno de los directores de la Fundación Libertad y Progreso. Buenos días, lo quise leer completo para que tuvieras, vos lo debés tener, pero bueno, una gran noticia para el país, ¿no, Aldo? Sí, es una gran noticia, es como vos decís, había muchos proyectos que se estuvieron gestando a partir sobre todo de el famoso RIGI que se aprobó el año pasado, que es un régimen de incentivos a grandes inversiones, que para que la gente entienda un poco de qué se trata es acá cuando argentinos y extranjeros ponían en las últimas décadas $1 o $1 de inversión, venían los leones y se lo comían, vendrían a ser los gremialistas, los políticos, ¿no? Entonces, en esa ley de la selva nadie quería invertir, que es lo que hizo el gobierno y el Congreso, que luego lo sancionó el, el año pasado, pues vamos a armar como una cúpula en esta selva, en la cual ahí adentro van a quedar protegidos de todos estos monstruos que se quieren comer a el capital que invierte la gente, ¿no? Entonces la gente, las empresas en una palabra, ¿no? Y bueno, muchos empezaron a desempolvar proyectos viejos que tenían ahí a la espera de algún cambio, algunos ya se presentaron, y muchos otros empezaron a ver qué oportunidades de inversión había a partir de estar protegido de todos estos mafiosos que se querían apropiar de los dólares y de los pesos de inversión de argentinos y extranjeros y bueno, yo creo que muchos por ahí no se presentaron porque justamente tenían miedo al respecto de, bueno, ¿y qué pasa si vuelve el kirchnerismo? Y un poco la señal de si el kirchnerismo podía volver a la Argentina, la empezaron a medir en términos del resultado electoral del 26 de octubre, esa era la medida, si le va bien al kirchnerismo y mal al gobierno, no hay que ir por la Argentina ni poner un mango, porque nos van a volver a comer los monstruos, y si no, bueno, pasa a ser la Argentina tener un potencial para invertir fenomenal después de años de desinversión, y es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora, ¿no? Que se empiezan a cerrar los acuerdos definitivamente, que se empiezan a presentar muchos más proyectos al gobierno, se presentaron varios, digamos, hasta ahora, pero la verdad es que no fue una catarata, digamos, de proyectos por esto, ¿no? Porque primero muchos no habían pensado nunca en invertir en la Argentina como estaba antes, y segundo, cuando empezás a querer hacer aún los que tenían proyectos para por ahí más avanzados querían esperar esta noticia, ¿no? Imagínate que hacer un proyecto, y le aclaro a la gente que entre que una empresa dice, bueno, mira, estuvimos este país para hacer una inversión, y que vos lo tenés desarrollado, ese proyecto, como para presentarlo, puede llegar a pasar hasta 2 años, ¿no? Claro, pero acá estaba bastante avanzado porque ya estaban haciendo todo. Ahora van a firmar esta cosa que es un actor mundial, XLG, pero lo que digo es que, ¿sabes qué creo yo? Que los agoreros, los que están ahora mismo buscando sancionar, sacar un dictamen para meter un presupuesto en un Congreso que ya es vetusto, es viejo, atrasa, ¿no? Son los mismos que sabiendo esto estaban apurados por desestabilizar al gobierno y ver si con 2/3 después porque sabían que venía esto. A pesar de que había rectificado con el tema del crecimiento, se sabían que venía una nada de inversiones muy fuertes, que iba a ser, además encima está subiendo la soja, ¿verdad? Eso es muy importante, con lo cual me parece que por eso tenían tanto apuro y marcaban tanto y fue una especie como de andanada, fue casi hasta violenta, ¿no? Llegaron a tomar las oficinas del Garrahan, y ahora nadie habla ni de discapacidad, que le dio un aumento del 35%, ni de los jubilados, ni del Garrahan, que el principal deudor es Kicillof, ni de la provincia que está toda inundada, porque Kicillof nunca hizo las obras. Claro, estaban apurados porque sabía que venía esto. Y sí, lo que pasa es que en la Argentina durante décadas, gracias a estos personajes, no se invirtió casi nada, ni por argentinos ni por extranjeros, ¿eh? Una cosa que a veces decimos, no, los extranjeros no vienen a invertir en la Argentina, no, los argentinos tampoco invertían en la Argentina, invertían lo mínimo necesario
y se llevaban la plata. Nosotros somos el segundo país del mundo que más fugó capitales por habitante, y estamos hablando de fuga de capitales, que esos son argentinos, ¿no es cierto? Entonces, claramente el hecho de que no haya habido gente que, a pesar de que era muy rentable invertir en nuestro país, o sea, los rendimientos de poner la plata en la Argentina eran muy altos para hacer negocios, después sabían que de esos rendimientos les quedaba poco y nada porque se lo sacaban con impuestos los políticos para poder gastarlos. Además, les administraban las empresas diciéndole a quién comprarle, a quién venderle, qué insumos usar, si podían traer algo del exterior o no. Con lo cual, imagínate, ¿quién va a poner un mango en un país así, no? Ahora se da todo lo contrario. Lo que está sucediendo es que cada vez va bajando más la presión tributaria en la Argentina y va a seguir bajando en la medida que continúe este gobierno y con cierto control y austeridad en el manejo de los gastos. Y por el otro lado, cada vez hay menos intromisión del Estado en las decisiones que la verdad es mucho mejor que las tomen las empresas, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahora sí vale la pena venir a buscar esos altos rendimientos de todas esas inversiones que antes no convenían hacer, y uno dice, bueno, en general empezás a escuchar, bueno, y esto, por ejemplo, esta inversión de YPF y ENI, bueno, va a implicar que exportemos de acá a 1 o 2 años, ponerle una fortuna, pero miles de millones de dólares, y la verdad es que digamos, el beneficio no es que lo vamos a tener cuando empiece a exportar, porque para poder exportar, antes tienen que invertir. Claro, O eso sea, genera una... se va a venir a gastar acá un claro, montón de plata es impresionante. que va a dar trabajo a pymes, que va a dar trabajo a personas, contratación de servicios, que todo eso se tiene que hacer acá. O sea, eso se va a gastar acá y le va a dar capacidad de gasto a los argentinos antes, incluso muchísimo antes de que porte un solo dólar. Vamos a tener todo ese flujo de dólares que tanto necesitamos para que la Argentina pueda ya empezar a recuperarse y crecer lo más rápidamente posible. Después vendrá el beneficio que tendremos porque, bueno, empezarán a entrar los recursos de todas estas exportaciones que vendrán, pero ya desde el principio, en cuanto empieza el proceso de inversión, la Argentina empieza a sentir los beneficios en términos de crecimiento, no solamente económico, sino todo lo que eso trae, empleo, salarios, bienestar económico para la gente, ¿no? Mira, uno de los proyectos de Porrigui, de minero, de cobre, se unieron 2 o 3 y son como 12.000 millones de dólares. Pero ya, hoy hay hundidos 400, 500 millones en caminos, obras para... Hoy, y se aprobó hace poco el RIGI, y si en enero se cumple, también se va a levantar cepo para empresas, digamos, con lo cual, vos fíjate, nada más que en caminos, un proyecto millonario, ya hundió 400 millones, con lo que eso multiplica. Sí, no, y esos 400 millones no es que son productos importados que vinieron del exterior, ¿no? Ahí esos caminos los hicieron empresas de cada una de las provincias en las cuales se están invirtiendo estos cientos de millones de dólares que se están invirtiendo, ¿no? O sea, están dándole trabajo, incluso recaudación para los propios gobiernos, a muchísima gente y a muchísimas empresas de las provincias en las cuales se van haciendo todas estas inversiones, ¿no? Y todavía ni por ahí en algunos casos ni siquiera han producido ni un gramo de litio, ni un gramo de oro, ni un gramo de cobre, ¿no? Y ya están dando empleo y trabajo. Eso es lo que yo creo que no quisieron ver las gestiones anteriores, ¿no? La capacidad de generar bienestar que tiene el hecho de que la inversión privada explote en un país, Es ¿no? imperdonable lo que hicieron. Cada día es más grave, Aldo, lo que hicieron. Cada día tiene más gravedad. En la cabeza de Axel Kicillof, el que genera el crecimiento es el Estado. Por eso ahora, mientras el gobierno nacional está bajando la deuda pública, el gobierno provincial está pidiendo aumentar la deuda pública de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Sí? Fíjate en toda la discusión que hay hoy en la legislatura bonaerense. Lo hacen para ¿no? O sea, meter claramente, mugre.
es al revés. El sector privado es el que genera crecimiento acá y bienestar económico acá y en todo el mundo, y por haber hecho justamente lo que pretende hacer Axel Kicillof ahora, e hizo en el pasado él y el kirchnerismo, es que no fue mal como no fue. Aldo, primero, reacción desde el primer día, bueno, ese domingo mágico hace 9 días, no lo puedo creer todavía, reacción de los mercados, sigue la reacción, ¿cómo está el riesgo país? ¿Cómo está el tema del mercado cambiario? ¿Cómo están las empresas? ¿Qué significa que las empresas recuperen tanto? ¿Qué significa que baje el riesgo país? ¿Que suban los bonos? ¿La reacción acá? ¿Cuándo va a bajar la tasa? Es decir, ¿cómo es todo este círculo? Explicamos en forma simple. Mira, cuando uno habla de riesgo país, la verdad es que la gente no entiende nada, ¿no? Y tiene razón, porque rara vez se lo tienden a explicar, ¿no? ¿Qué es el riesgo país? Fundamentalmente, cuál es la diferencia que hay entre lo que le costaría en intereses, ¿no?, al gobierno de Estados Unidos tomar dólares en un determinado, por un determinado periodo de tiempo, y lo que tendremos que pagar nosotros para tomar dólares en ese mismo nivel, periodo de tiempo. Con lo cual, esa diferencia en tasa de interés es lo que la gente percibe, que es la diferencia de riesgo entre prestarle a Estados Unidos y prestarle a la Argentina. Estados Unidos es como que viene a ser, en el concepto de los inversores, riesgo cero, que no es verdad, pero digamos, como el piso de riesgo que se puede tener. O sea, que todo lo que crezca para arriba, eso quiere decir que vos sos un país más desconfiable. Imagínate cuando se fueron estos muchachos allá por 2023, estaba arriba de 2.300, Increíble. 2.400 Ahora está en el 600 y pico. riesgo país, ¿no? Claro. Ahora está en 600, 4 veces menos, ¿sí? Entonces, claramente el riesgo país, ese numerito que la gente no sabe qué es, en realidad lo que está reflejando es justamente el riesgo de poner la plata en la Argentina, o sea, de prestarle e invertir en la Argentina, pero no solamente para los de afuera, ¿sí?, para los argentinos también, ¿no? Más alto de eso, menos gente quiere, argentinos o extranjeros, poner un mango e invertirlo en la Argentina. ¿Qué posibilidad de generar producción tenés? ¿Qué posibilidad de generar empleo tenés? ¿Qué posibilidad de aumentar los salarios tenés? ¿Qué capacidad tenés entonces de generar bienestar económico para la población? Cero, ¿no es cierto? Eso era 2.300, 2.400 de riesgo país a final Pero de con el 600 y pico estás 2023. 3 puntos arriba de la tasa de 3,5 del bono. Estás 3% arriba nada más, 3,5, ponele. No, son 600 arriba de lo que es el bono, el mismo bono Estamos del en 9 Tesoro y de Estados pico, Unidos. claro, 9 y pico. Exactamente. Pero ojo, pero antes estábamos en, no sé, 2.400, estábamos con tasas de interés anuales en dólares de 30%. ¿Te das cuenta? ¿Y eso la Es tasa? una ¿Cuándo llega la barbaridad. tasa para O sea, eso consumo quiere decir que hipotecario? nadie pone un mango en la Claro, no había Argentina. mercado Pero voluntario. déjame terminar. Sí. Pero, ¿qué es un termómetro? Un termómetro no tiene fiebre, ¿no es cierto? Marca la fiebre. ¿Dónde está la fiebre? En tu cuerpo, ¿no? Entonces, lo que marca el termómetro es que vos tenés fiebre en tu cuerpo. Cuanto más fiebre más alta tenés, es que vos tenés una enfermedad, una infección en tu cuerpo que es más grave y que te va a matar, en una palabra, ¿no es cierto? Entonces, claramente lo que en esos términos hay que interpretarlo. ¿Y cuál era la infección? ¿Cuál era esa enfermedad tan grave que teníamos? Bueno, todas las políticas que venían haciendo estos gobiernos, el kirchnerismo, todos los que gobernaron hacia atrás, haciendo macanas. Bueno, eso es lo que se está resolviendo ahora, y obviamente en la medida que la infección se va achicando y se va curando, ¿no?, esta enfermedad se va curando, que tenemos en nuestro cuerpo, lo que sucede es que la fiebre va bajando, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? O sea que hay que terminar de curar esta economía para que de esa forma no tengamos más fiebre, ¿sí?, pero al estar curada, bueno, esta persona pueda dejar la cama, salir a trotar, hacer una vida normal, para que los argentinos podamos tener una buena vida. Ahora, te hago una pregunta. ¿Quieren sacar dictamen de presupuesto? Uno. Dos. Ya hay un paquete anunciado laboral, tributaria, para después del 10, con nuevo Congreso, ya con más de 100 diputados, más de 20 senadores,
malos aliados, viste cómo se sentó cerquita de Santiago, para mí son 3 senadores más, etcétera, etcétera. Entonces todo eso, ¿cuándo llega a la tasa de interés para que haya más hipotecario, más crédito para producir, más crédito para comprar autos? ¿Eso cuándo llega? Pero es que la banda, la famosa banda, la presión, ¿eso cuándo se empieza a ordenar definitivamente, Aldo? A ver, una cosa que hay que tener en claro es que más o menos desde mediados del año, ¿sí?, acá la idea de que podía volver el kirchnerismo fue creciente, ¿no? Claramente una cosa que colaboró en ese sentido fue la actitud del Congreso, que más allá de la justicia, de los gastos que proponían, bueno, proponían y sancionaban leyes con gastos que no preveían los ingresos, o sea que si nosotros venimos tratando de mostrarle a argentinos y extranjeros para recuperar la confianza, que gastamos menos, incluido el pago de los intereses que los ingresos, y de golpe empezamos a mostrar que aprobamos leyes que no prevén los recursos, lo que empezamos a decirle a los argentinos y a los extranjeros es, miren muchachos, parece que acá hay una mayoría de políticos que no comparten esta idea del gobierno, es solamente una idea del gobierno esto de tener equilibrio fiscal, pero la mayoría de los legisladores dentro del Congreso están diciendo otra cosa, o sea que, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cuál va a primar, no es cierto? ¿La decisión del gobierno o la decisión de esta mayoría de políticos que están en el Congreso? Y obviamente eso es lo que generó una tremenda fuga de capitales, de la misma forma que cuando volvieron los capitales a partir del segundo, los ahorros, ¿no?, de los argentinos y extranjeros que estuvimos sacando el fondo del placar transformados en dólares a las cajas de seguridad o al extranjero en una cuenta, los que tenían cuenta, ¿no?, argentinos y extranjeros durante todo el tiempo anterior, ¿no es cierto?, empezaron a volver a partir de ver que esto bajaba la inflación, que empezaba esto a volverse un país normal, que no íbamos a una crisis, eso empezó a generar cada vez más crédito porque estaba entrando todo ese financiamiento, ese ahorro a la economía, cuando empezamos a huir por el temor a que el kirchnerismo vuelva a ganar en el Congreso, digamos, las elecciones del 26 de octubre, obviamente lo que estuviste haciendo es sacando crédito, bajando el crédito, desfinanciando la economía y obviamente el crédito desapareció, las tasas se fueron a las nubes, todo lo contrario de lo que venía pasando hasta, diría yo, el segundo trimestre de este año, ¿no? Bueno, ahora con las cosas más claras y en la medida que la gente vaya viendo, los argentinos, extranjeros, las empresas, vayan viendo que el gobierno retoma el control de la economía, lo que vamos a ver es que van a empezar a volver. Vamos a ver que todos, argentinos y extranjeros, vendemos esos dólares que nos llevamos, ¿no?, de la economía argentina, en una palabra, y la volvemos a invertir en nuestra economía, y eso vuelve a financiar la demanda interna, genera crédito, hace bajar la tasa de interés, es todo un proceso. Lamentablemente no es que alguien viene con una varita mágica y cambia todo de un día para el otro, ¿no? Es un proceso que vamos a tener a partir de ahora y que se va a ir consolidando en la medida que el gobierno y el resto de la política que comparte el cambio de rumbo, que no es el gobierno, vayan demostrando que hay responsabilidad, búsqueda de consenso, para, entre otras cosas, como vos dijiste, que se termina aprobando un presupuesto como la gente, un presupuesto que seguramente va a ser distinto al que mandó el gobierno, sí, porque es el que propone una composición de gastos para determinado cantidad de impuestos que pagamos los contribuyentes, pero el Congreso puede cambiar esa composición de gastos. Lo que sí no puede hacer, y sería una irresponsabilidad, es decir, gastemos más de lo que tenemos, pero mientras lo hagan dentro de esa restricción presupuestaria, está todo bien. Aldo, y a la gente, ¿no?, que acompañó en todo el país, casi se gana todo el país, por nada no se ganaron los senadores por Río Negro, por 200 votos ganó este facho terrible de La Rioja que quería prohibir a los periodistas modificando la Carta Magna Provincial, el que iba a cortar el pelo terminó abrazándose con el de Catamarca, el de Santiago sentado al lado, en Formosa achicó la distancia, etcétera, etcétera. Lo que digo es, ¿eso cuándo te parece? En el verano, por ejemplo, se puede empezar, por ejemplo, ayer me llegó la provisión de la Fundación 2,4. Me parece que había mucha incertidumbre, depresión.
¿cuándo puede acercarse al 1, estar más barata la tasa? El clima, digamos, ¿cuándo puede cambiar, Aldo? El clima va a ir cambiando, lo que sí, el hecho de que el peso se haya depreciado como se depreció, porque bueno, los argentinos nos sacamos los pesos de encima cuando vemos que sube mucho el dólar, ¿no? Y tenemos miedo sobre lo que puede pasar en el futuro. La verdad es que nuestra moneda se depreció en los últimos, ponele a partir de el mes de julio, pero con más fuerza en los últimos meses antes de las elecciones. Bueno, eso indefectiblemente lo vamos a ver reflejado en los precios en los próximos meses. Antes uno hubiera pensado en la posibilidad de que de tener hacia finales de año ya tener una inflación de menos del 2%, ahora por ahí va a tardar un poco más y bueno, tendremos que pensar en estar por debajo del 2% a principios del año que viene. También se va a demorar, por supuesto, el llegar a perforar el 1%, quizás tengamos algo que empiece con 0, ¿no? Pero más cerca del 1, allá en el tercer trimestre. Pero bueno, esta tendencia es la que se va a mantener. Hoy parece muy difícil que con todo lo que pasó en los últimos meses tengamos un dígito de inflación el año que viene, pero probablemente sea de la mitad de lo que va a ser este año, que va a rondar el 30%, estaremos en el 15% el año que viene, pero bueno, seguro ya para el 2027 con esa tendencia tenemos que tener un dígito de inflación, ¿no? Así que bueno, esta es la expectativa, pero estamos hablando de una inflación del 30% anual para este año, ¿sí? Y estamos hablando de un 15% para el año pasado, para el año que viene, disculpa, pero venimos de un 25% mensual. Esto estamos hablando anual, Un ¿no? espanto, un espanto. O sea, claramente vamos mejorando en la medida que se van pudiendo resolver los problemas, pero no nos olvidemos que el Congreso durante todos los últimos meses no hizo otra cosa que No, poner bombardeó palos en todo la el rueda, ¿no? tiempo, Porque la prensa ¿viste? también. Es como que estamos todos empujando la carreta para que avance y No, vienen y no, no. te ponen un palo en la rueda, obviamente todo se vuelve más trabajoso, más lento, pero bueno, la verdad es que la política tiene estos lados oscuros en todo el mundo. Acá encima venimos de una oscuridad de décadas, o sea, hay mucho más lado oscuro que en otros países. La democracia republicana también tiene estos costos, pero claramente es mejor pagar estos costos que pagar los costos de una dictadura como la de la Venezuela, Cuba, Nicaragua, todas estas dictaduras que apoyan los kirchneristas, ¿no? O Irán, sea, ¿no? Que hay que simpatizan tanto entender. O sea, con Teherán también, ¿no? Sí. yo creo que claramente estoy dispuesto a pagar todos los costos que sean necesarios porque, bueno, somos seres humanos y siempre va a estar esta debilidad humana y la capacidad también de que se cometan errores. El gobierno también cometió errores, no es que está libre de cargo y culpa, ¿no? En todo lo que pasó, pero bueno, el que mucho hace también se equivoca, ¿no? Y este gobierno la verdad que ha hecho mucho, también tiene derecho a equivocarse en algunas cosas. De hecho, yo siempre digo que me hubieran puesto de ministro de Economía, presidente, para que mejor no sea, Sí. quizás no hubiera hecho los errores que yo identifiqué como errores, hubiera hecho otros errores que otros me hubieran remarcado que son errores y yo no me hubiera dado cuenta, porque no somos perfectos. Aldo, por último, explicanos también simplemente el apoyo del Tesoro, el apoyo renovado de Biden, del presidente ayer, ayer mismo otra vez Trump, del mundo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de las principales capitales. Hay como una cosa muy fuerte con Argentina, ¿no? Digamos, no es que uno está exagerando, hay un apoyo muy fuerte. Sí, es un apoyo muy fuerte de todos los países que son democracias republicanas en Sí. realidad y que son fuertes porque hace décadas que nos vienen recomendando y tratando de ayudarnos a través de los organismos internacionales a que hagamos las cosas para ser un país normal. No es que a ellos es absolutamente indiferente que la Argentina sea un país en vías de empobrecimiento y de ir de crisis en crisis
cómo fuimos durante décadas, ¿no? Pero claramente todas las ayudas que nos dieron antes fueron tiradas a la basura, porque seguimos haciendo las mismas macanas y, por supuesto, desaprovechando y prendiéndole fuego a toda esa plata que nos daban. De golpe les aparece un gobierno que desde el inicio dice que va a hacer todo lo que hay que hacer. Es necesario hacer para ser un país normal, antes incluso de ir a hablar con el Fondo Monetario Internacional. Se lo anuncia a toda la población, va y se lo presenta al Fondo Monetario Internacional, y claramente todos los gobiernos de los países que realmente definimos como Occidente, se deben haber dicho otra vez nos van a estafar, ¿no es cierto? Claro, claro. Como tantas veces, ¿no? Y resulta que el tipo más o menos cumple, con todas las dificultades que eso significó a Argentina, porque el esfuerzo lo hicieron los argentinos, el sacrificio, liderados por un gobierno, pero lo hicimos nosotros, cumple lo que prometió, no lo deben poder creer. O sea, claramente el apoyo que hoy tiene de todos los gobiernos de los países occidentales, Argentina, es fenomenal, porque por eso es que vemos cómo sale el acuerdo con el fondo, salió el año pasado, cómo salió este año el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la cantidad de plata que nos ofrecen prestarnos los otros organismos internacionales, más allá de Trump. Esto es más allá de Trump. Sí es Trump, y hay una diferencia con lo que hubiera sido el trato de otra forma. Sí es Trump todo lo que fue esta ayuda a través de Besen del Tesoro de Estados Unidos, tratando de ayudarnos a que los mercados cambiarios no desbarranquen antes de las elecciones. Sí es cierto que esto es Trump y Besen tratando de ayudar a la Argentina en particular, ¿no? Y no a través de los organismos internacionales como en los otros países, para que podamos tener un banco central con mucha mayor solvencia para defender el valor del peso, y muy probablemente pronto veamos también algún crédito de otros 20.000 millones. 20.000 millones son para fortalecer al Banco Central, otros 20.000 millones como para garantizar que si Argentina no logra un rápido acceso al mercado internacional para pagar los vencimientos de deuda en divisas, bueno, podamos acceder a algún tipo de ayuda que nos permita pagarlo, porque les cuento que Argentina, hoy el gobierno argentino paga los intereses con ingresos genuinos. Lo que pasa Claro. es que no, imagínate que heredó un monto de deuda de casi 500.000 millones de dólares que hay que también pagar o refinanciar el capital. Y de Eso, IMPO, ¿no? Aldo, de IMPO, 40.000 palos nada más, de Bueno, IMPO. eso es otra deuda más, pero bueno, solamente de la deuda pública del Eh, Estado, que es casi 500.000 millones, eso vence capital también, y eso ya estamos haciendo un esfuerzo fenomenal los argentinos para pagar los intereses. Imagínate, tener que pagar el capital, imposible, hay que refinanciarlo, y refinanciar. Hasta ahora venimos bien refinanciando lo que son los vencimientos en pesos, pero refinanciar lo que es vencimiento en dólares es lo que más necesitamos, porque no es lo que nos sobra precisamente, es lo más duro, ¿no? Entonces, y por eso es que está cayendo la deuda, está cayendo porque estamos pagando los intereses. Y hacia adelante, si tenemos la capacidad de refinanciar en el mercado voluntario de crédito internacional la deuda en dólares, la verdad es que va a significar un vuelco fenomenal en términos de poder tener mayor capacidad de financiamiento de los consumidores y la producción en la Argentina, y además crédito del exterior para financiar a los consumidores y a las empresas en nuestro país. ¿Estamos muy lejos del grado de inversión? Sí, pero vamos Sí, camino. sí, no, de vuelta, no hay magia. A ver, recordemos, nosotros hemos estafado 9 veces a quienes le prestaron al Estado. 9 veces le dejamos de pagar a argentinos y extranjeros sus papelitos, y después le cambiamos esos papelitos impagos por papelitos que le prometíamos pagar en un tiempo, por supuesto, largo, y que valían menos de lo que le habían prestado al Estado, ¿sí? Y a veces menos de la mitad, ¿no? ¿Vos cómo llamarías a una persona que hizo eso? Y
un estafador serial, ¿no es cierto? Además Nosotros es un éramos unos Estado, ¿no? estafadores seriales. Es O un sea, Estado que tiene tenemos, instrumentos. si no lo entendemos, si no entendemos eso en nuestra cabecita de argentinos, que votamos gobiernos que eran estafadores seriales porque querían perseverantemente gastar de más, y que eso hemos sido como país, porque nosotros votamos esos gobiernos, también por ahí voy yo justo a esos gobiernos no lo votamos, pero somos responsables porque tampoco por ahí hicimos todo lo que pudimos para que nadie los vote, ¿no? También somos todos una sociedad responsable de los gobiernos que tenemos. Bueno, si no entendemos eso, no vamos a entender lo que va a costar recuperar la confianza en la Argentina, porque con los estafadores seriales nadie quiere hacer negocios, ¿no? O sea, nadie quiere invertir bien en nuestro país. Obviamente menos prestarle, ¿no? O sea, menos prestarle a la Argentina. Con lo cual va a llevar tiempo, pero el esfuerzo vale la pena hacerlo porque eso nos va a transformar en muy poco tiempo, en algunas décadas por ahí, en un país que tiene 3 o 4 veces el nivel de bienestar que tiene la Argentina hoy, ¿sí? Con países como España, Irlanda, Canadá, Nueva Zelanda, que hasta los 70 y los 80 hacían los mismos disparates que nosotros. Por último, la famosa banda, ¿se va a ir? No, no creo que se vaya, porque es una promesa No que es la banda de música, es la otra, la del dólar, la famosa banda del no, dólar. la banda cambiar y el techo y eso no, se va a quedar porque es una promesa. La verdad yo no creo que sea un problema, sí fue un problema porque había pánico, pero los valores de dólar que vimos previos a las elecciones son de pánico, y una vez que sea pánico a que en definitiva, a que pueda volver a gobernar el kirchnerismo. Lo que ha quedado claro en las elecciones del 26 de octubre es que el kirchnerismo lo apoya no más de un tercio de la población. O sea, todo el resto Excepto la lectura de quiere... Kicillof, viste que lee todo al revés. La lectura de Kicillof del domingo de noche fue desopilante. Fue realmente desopilante, era al Es revés. que la mayoría de el resto de los que sacaron legisladores, la verdad, por ejemplo, los gobernadores estos que se fueron por su cuenta, esos están todos a favor de ir hacia un país normal. Por ahí tienen diferencias al respecto de cómo se debería hacer, instrumentales, y bueno, y ahí está justamente la necesidad de los consensos, ¿no? Buscar, bueno, a ver, veamos cómo sacamos una legislación laboral que, más allá de que no sea exactamente la que propone el gobierno, o propondría Libertad y Progreso, seguro que va a ser infinitamente mejor que la que tenemos hoy, que es una porquería y es un desastre, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero ya con eso, ¿sabes qué? Despegamos a la luna. Bueno, vamos a discutir el presupuesto. Bueno, no, ellos quieren un poco más de gasto en otras áreas. Bueno, Increíble, no aflojan, claramente fue una afloja. paliza y no aflojan, Y ¿viste? estará bien, digamos. Entonces, se le dará a esta gente que quiere, que sabe que hay que respetar la restricción presupuestaria, está también convencida de eso, ¿no? De no gastar más de lo que se tiene. Bueno, habrá que bajar algunas partidas que proponía con más gasto desde el gobierno y se llegará a un consenso. Eso es una democracia republicana. Cuando discutan la reforma tributaria, seguro que lo que va a salir de ahí quizás no va a ser de vuelta el ideal que tengo yo, el ideal que tiene el gobierno, pero estoy seguro también que va a salir con algunos cambios, pero que va a ser infinitamente mejor ¿Y la que la laboral? porquería que tenemos Y hoy. la laboral, La mamma laboral mía. también, o sea, todo, es que es muy difícil hacer una reforma de la legislación laboral que sea peor de Claro, lo que es hoy la legislación laboral. ¿Sabés cuál es la única, cómo sí se podría hacer? Permitiendo que lo hagan los kirchneristas. Y ahí claro, tendríamos por uno peor supuesto. y cerrarían todas las empresas y Claro. despedirían a todos los empleados por todas pavadas que estuvimos escuchando que proponían hacer durante la campaña. Pero toda la gente razonable se junta y creo que sacan una reforma laboral.
el radicalismo tenía una muy buena reforma laboral, no por ahí la que yo hubiera Sí, pero el propuesto, presidente pero era muy lutó. buena, El ¿no? presidente de la mesa radical lutó, Aldo. Bueno, pero el resto de los legisladores son razonables y hicieron una buena reforma laboral. Que se apruebe esa reforma laboral ya, pero es un cambio, pero es, no Claro, sé, copernicano, impresionante sí. con respecto a la Copernicano. porquería que tenemos hoy. Eso es lo que es importante. Si no, no podemos tener lo ideal, sí, por lo menos busquemos tener lo mejor posible porque seguro que es mejor que el desastre que ya tenemos, Una ¿no? vez alguien me dijo, tenemos legislación laboral del siglo XIX para problemas del siglo XXI. Claro, Y encima, con el fondo de esta legislación, como nace, sale de la ley del ahorro, de un gobierno fascista como el de Mussolini. O sea, un tipo de legislación laboral que se abandonó cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo. Entonces, y nosotros la seguimos manteniendo. Pero bueno, esa es la triste historia de este país que va a haber que cambiarlo y que vamos a ver los actuales nosotros que estamos, es la actual población de la Argentina que está haciendo el esfuerzo y el sacrificio de cambiar este rumbo, vamos a ver los beneficios, pero los que realmente van a ver otro país, y seguimos por este camino, van a ser nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Cuál va a ser el gran beneficio nuestro? Es que vamos a dejar de vivir en una sociedad como la que vivimos, que se empobrecía todo el tiempo y iba de tumbo en tumbo con crisis. Bueno, ya para nosotros creo evitar esos estresazos y ver que uno va mejorando en el tiempo de a poquitito, pero va mejorando, ya va a ser un cambio sideral, ¿no? Es por lo menos lo que yo me pongo a pensar, ¿no? Espero que en mis próximas décadas, las pocas que me quedan, hacia adelante, porque ya las gasté, todos los papelitos, las décadas las gasté, muchas, no sean como las del pasado, ¿no? Eso Aldo, es lo único que yo mientras que quiero. hablo con vos veo en la provincia de Buenos Aires, Bolívar, Bragado, 100 milímetros, todo inundado, la soja volando, pero viste, no se hizo nada en Buenos Aires. ¿Cuánto hace, no? Dos pedidos de Kicillof, los anteriores, excepto María Eugenia y Armendáriz. Viste, yo digo, bueno, como decía siempre, voten bien, bueno, la gente te escuchó, y muchos jóvenes además, ¿no? Muchos votos jóvenes, sí. Sí, es así. Y yo creo que también van aprendiendo, ¿no? Yo creo que hay mucho de resignación, o hubo mucho de resignación que se está empezando a quebrar, Sí, ¿no? sí. En cierta forma, cuando se quiebra la resignación, ahí empieza a aparecer la esperanza y es lo que te da fuerzas para gestar los cambios enormes que vamos a tener que gestar en la Argentina, ¿no? La cantidad de obras que nos han hecho en el campo, a pesar en el sector agropecuario en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que los matan con impuestos provinciales y municipales, los caminos son un desastre. Lo que debería desaguar estas lluvias, ¿no? Están todos tapados, estos canales que van a los lados de los caminos que están destruidos también, ¿no? Entonces, ¿cómo no se va a inundar todo, no? Y bueno, que la gente se va dando cuenta y por eso lo deja de votar, ¿no? Aldo, como siempre, un gustazo escucharte. Gracias por el índice de ayer, 2,4 de la Fundación. Esperemos que salga INDEC. Un fuerte abrazo y siempre a las órdenes. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Gracias, profe. El doctor Aldo Abraham, uno de los directores de la Fundación Libertad y Progreso con nosotros, un gran economista y gran profesor de economía en la Argentina. Bueno, muy bien.